Vamos a orar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 14, como ustedes ven en la pantalla. Lo que vamos a hacer hoy es tomar desde los versículos 9 hasta el 23. El domingo pasado vimos hasta 14:1-8 y he titulado entonces la segunda parte de Cómo amo a un cristiano. El jueves pasado vimos la primera parte, Cómo amo a un cristiano. Y ahora vamos a ver la segunda parte, y en realidad es la continuación del programa del domingo, porque todo capítulo 14 nos habla acerca de lo mismo, excepto que es bastante extenso y por eso he decidido ir haciéndolo de a poco. Señor, te damos gracias porque en esta noche podemos estar en el servicio de media semana, y gracias porque ya varios meses atrás tú nos guiaste a abrir este servicio a mitad de semana para que aquellos que trabajan los días domingos especialmente puedan tener la opción de no perderse ningún servicio y estar aquí los jueves, o en Aurora o en Lakewood, de Arvada. Y también muchos de nosotros al servirles estamos aquí simplemente por el deseo de poder estar con nuestros hermanos y continuar escuchando la palabra de Dios. Es que estamos también aquí. Señor, gracias te damos y pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a estar completamente atentos a lo que nos vas a hablar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a leer entonces a versículos 9 hasta el 23. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, este es el contexto y el texto en realidad, porque parte de esto vimos la semana pasada, el jueves, lo continuamos el domingo y hoy queremos entonces concluir, como dije recién, ya este capítulo. El cristiano ama. ¿Cómo ama un cristiano? ¿Cómo amamos? ¿Cómo ama a Dios? Decíamos el domingo. Y en esta segunda parte vamos a continuar diciendo que en los versículos 9 al 12 nosotros vemos que el cristiano ama respetando la autoridad de Dios, respetando la autoridad de Dios. La palabra de Dios nos dice que la autoridad del Señor es absoluta. Nuestra autoridad no lo es, pero la autoridad del Señor es una autoridad absoluta. Nadie tiene autoridad sobre Él
Así que Él es el que marca todas estas cosas. Y vez tras vez el apóstol Pablo justamente nos dice que no debemos juzgarnos unos a los otros porque el único juez justo es Él. Pero ya hemos explicado que hay otras partes donde la palabra juzgarnos o juzgarnos a unos a los otros no tiene que ver con condenarnos, pero sí con examinarnos y ver si estamos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, en ese aspecto sí podemos usar la palabra juzgarnos, pero siempre y cuando comprendamos esto que acabo de decir. Ahora, nunca condenarnos. En este caso dice, no nos juzguemos por cosas que son intrascendentes, triviales, no son realmente importantes, no atañen a la salvación. Ya vieron que en el último versículo, o casi el último versículo, leímos la palabra condenado. Condenado no significa el infierno. En ese caso ya vamos a llegar a mirar esto también. Pero el versículo 11 que nosotros hemos leído, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es una cita literal de Isaías 45, 23, que dice, por mí mismo hice juramento, dice el Señor, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es muy importante que Pablo haya tomado directamente el texto de Isaías, porque este es Jehová Dios hablando en Isaías. Y Pablo lo usa para decir que Jesucristo es Jehová Dios. Entonces aquí lo pone directamente en el tribunal de Cristo. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Es 2 Corintios 5:10. En este caso es el tribunal a los cristianos. No es un tribunal para juicio a ver si entramos o no al cielo. Eso ya está aquí sellado. Vamos al cielo con el Señor, aquellos que hemos sido justificados por la fe, solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Después hay otro juicio en Apocalipsis 20 y ese es el juicio final para los perdidos. Así que no confundir estos dos juicios, ¿ok? Ahora, aquí dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de un tipo de un juicio. Pero luego, repito, en el verso 11, Pablo aplica esto como lo que Isaías enseñó 700 años antes, cuando Jehová Dios estaba diciendo exactamente lo mismo. Entonces, no hay duda de que Pablo tenía muy claro en su mente la deidad de Jesucristo, la deidad del Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2 también tenemos algo de esto y yo les puedo leer esto y los que quizás están apuntando, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, hablando del Señor Jesús después de su resurrección. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Recuerdan Isaías? Ante mí se doblará toda rodilla. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, otra vez, Pablo no tenía dudas acerca de la deidad del Señor Jesucristo y que Él es el autorizado para el juicio, hacer este juicio. Así que el verdadero asunto de lo que el capítulo 14 nos está hablando, que vimos el jueves, el domingo y hoy, es que el cristiano le pertenece a Dios. Cada uno de ustedes, yo, todos los creyentes en Cristo Jesús del mundo, no nos pertenecemos uno al otro en el sentido de soy el dueño o el amo suyo y usted es el amo y dueño mío. Dios es nuestro propietario, Dios es nuestro dueño. A veces usamos la palabra nos pertenecemos uno al otro en el sentido de que somos hermanos, somos la misma familia en Cristo, pero no en el sentido de apropiación de la otra persona. Entonces, el cristiano, todos le pertenecemos a Dios y ni siquiera a nosotros mismos. Por eso el contexto dice, y lo hemos visto el domingo, en él, que vivimos para Él y morimos para Él, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo que nosotros debemos tener siempre presente delante de nosotros, en nuestra mente, no son nuestros propios intereses, es lo que el Señor nos está diciendo, sino siempre tener presente que
nosotros vivimos por los intereses y para los intereses de Dios. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2, por ejemplo. Ustedes recuerdan, dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Somos personas que Dios ha creado para Él. Tendemos a vivir mucho más para nosotros y eso es incorrecto, está mal. De verdad que aún todo lo que hacemos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, en el estudio, está bien, debemos hacerlo, pero en realidad esto, todo lo que hacemos es vivir también para Dios, tiene que ser para Él. Nos tienen que importar sus intereses muy por encima de nuestros intereses. Y en ese contexto vemos que el factor determinante de la conducta cristiana es nuestra relación, la relación del cristiano con Cristo. Mis hermanos, esto es lo que determina nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros negocios. Todo está determinado, nuestra conducta, por la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Si nuestra relación, estamos hablando como hijos e hijas de Dios, si nuestro compañerismo con Dios, ya sabemos que somos sus hijos, estamos sellados por el Espíritu Santo, no estoy dudando eso, la salvación ni siquiera es por esas obras de cómo nos portamos bien. No, el asunto es que nuestro compañerismo con Cristo determina mucho, prácticamente en todos los aspectos, cómo nosotros nos comportamos con los demás, cómo nosotros hacemos negocios, cómo nosotros amamos inteligentemente, cómo amamos románticamente, todos los aspectos tienen que ver con nuestra relación con el Señor Jesucristo. No confundirse. El hecho de que nuestra relación con el Señor Jesucristo esté muy bien y estemos llenos del Espíritu Santo, bueno, eso no significa que siempre quizás vamos a estar bien con todos, porque, bueno, como se dice hoy modernamente, también a veces hay gente tóxica, probablemente no dentro de nuestra iglesia, pero puede ocurrir, y eso no significa que vamos a escaparles, pero a veces uno dice, bueno, hay cierta distancia de prudencia que hay que poner hasta que algo se pueda resolver. La misma Biblia, perdón, la misma Biblia tiene algunos textos que no usan el lenguaje moderno, pero usan ese concepto de decir de otra forma, un poco de distancia, ¿cierto? Con personas que aún tienen que resolver ciertas situaciones. En este texto nos dice aún que así tenemos que tener compasión. Este texto específicamente de todo el capítulo 14 está hablando de comidas y bebidas. ¿Ok? Y también de los días de fiesta, los días de reposo y como siempre decimos, el conflicto que iba surgiendo entre los creyentes judíos y los creyentes no judíos, gentiles, en la iglesia en Roma, cosa que nos ocurre aún cuando no tenemos hermanos judíos entre nosotros. ¿Qué tal si un día los llegamos a tener? Mientras tanto, tiene que ver mucho con la cantidad, el número que tenemos de personas que representamos todas diferentes culturas. Así que otra vez, por último, el factor determinante de la conducta cristiana es la relación del cristiano con Cristo. Esto lo determina todo. Así que esto es lo último de ese primer punto. Nuestro segundo punto, vamos a ir mirando los versículos 13 al 18 como lo hemos hecho minutos atrás. Aparte de decir que el cristiano ama respetando la autoridad de Dios, decimos que el cristiano ama como miembro del reino de Dios. No tenemos que olvidarnos que usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, salvados por la sangre de Jesús, bautizados por el Espíritu Santo desde nuestra conversión, sellados por el Espíritu Santo, marcados por Él, somos miembros de una iglesia, del cuerpo de Cristo a nivel mundial, y eso incluye a nivel local, como en este caso nosotros en Red Evangélica de Denver, en Iglesia La Red. Entonces, amamos también siendo conscientes que somos parte del reino espiritual del Señor Jesucristo. Y todo este capítulo 14 nos enseña que debemos tomar la decisión de ayudar a los hermanos débiles en la fe. Así es como comienza el capítulo 14, y ustedes van a ver muy pronto que así comienza en parte el versículo 15. Entonces, debemos tomar la decisión de ayudar al hermano débil en la fe en vez de hacerlo tropezar. Recuerden que Pablo viene diciendo débil en la fe, en aquel caso tenía que ver con el problema de los cristianos judíos en cuanto a, ¿y ahora qué hacemos con las comidas que eran declaradas inmundas, ceremonialmente inmundas? ¿Qué hacemos con el día de reposo? ¿Qué hacemos con las fiestas?
judías que aparecen en el Antiguo Testamento. Ya hemos explicado esto. ¿Y por qué Pablo llama a sus compatriotas hermanos débiles en ese aspecto y no de una manera como poniéndolos por debajo o faltándoles el respeto, sino demostrándoles en otras formas que eso es algo que ellos tenían que aprender también a superar, y mientras tanto los que como Pablo y como usted y yo ya hemos superado eso, no porque alguna vez fuimos judíos, sino porque como cristianos miramos el Antiguo Testamento y podemos todavía creer que estas regulaciones eran y siguen vigentes para nosotros. Y Pablo dice, bueno, realmente ya no. Entonces Pablo luego utiliza en ese contexto de 13 al 18, yo sé, dice él, yo sé que nada es inmundo en sí. Esta expresión, yo sé, es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo, versículos anteriores, dice en esos versículos que cuando uno toma una decisión, como en el caso de los judíos o los romanos en aquel tiempo, debía estar, ¿qué? Plenamente convencido. Y explicamos ya un par de veces que esa es una expresión que significa que para llegar a un convencimiento pleno uno tiene que explorar la Biblia, explorar la palabra de Dios, comprender bien, interpretar bien qué es lo que la Biblia nos dice en relación al Antiguo Testamento, a las leyes ceremoniales, pero también esto es algo que como principio fundamental debemos usarlo para cualquier otra decisión que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, tenemos que llegar a estar plenamente convencidos. Y yo sé, usted estará pensando, hay áreas un poco grises en la Biblia. Ahora llegamos a eso en un momento, pero Pablo dice, yo sé. Esto demuestra, el yo sé, demuestra que Pablo estaba plenamente convencido en su propia mente, como dijo en el versículo 5 del capítulo 14. Pablo estaba seguro de que nada es malo, nada de los alimentos que Dios creó, por ejemplo, es impuro ya ceremonialmente. Y él dice, yo sé que nada ya es impuro, ya nada es malo. El problema del que trata Pablo es también que con el cristiano fuerte en Roma, que trataba de alterar la conciencia del cristiano débil, como si tuviese poder divino, el poder de Dios, del Espíritu Santo, para hacerlo. Y Pablo en realidad está diciendo, tratar de hacer eso no es una actitud que refleja la actitud de Cristo. Entonces no es una actitud cristiana. Y puede llevar a la ruina de la fe de la persona débil. Yo no sé si usted ha escuchado, probablemente sí o tal vez no, pero yo he sabido y he visto personas que han llegado a una iglesia y les han impuesto este tipo de ritos y cosas del Antiguo Testamento con la buena intención de pensar que hay que seguir haciéndolo y no comprendiendo estos textos de Romanos, de Gálatas y otros que nos dicen lo que nos dicen con relación a toda la cuestión ceremonial. Y ha sido un tropiezo, he conocido personas que ha sido un tropiezo para ellos este conflicto, a tal punto que dijeron, ¿saben qué? Ya no voy a ir más a una iglesia cristiana. Ustedes me confunden, ¿sí? Otras personas están confundidos porque han ido asistiendo a sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, o dentro de los grupos cristianos hay grupos también que todavía están aferrados al Antiguo Testamento sin interpretarlo bien. O sea, sí tenemos que estar aferrados porque es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son válidos, pero tenemos que saber cómo interpretar estas cosas o vamos a crear conflicto. Y Pablo lo reconoce 2000 años atrás. Evidentemente había débiles en la fe que entraban en conflicto con estas múltiples opiniones de unos y otros, y especialmente con los hermanos fuertes, como dice Pablo, que ya estaban maduros en la fe y ya no tenían el problema de lo ceremonial, y que de alguna forma hacían mucha presión, evidentemente, sobre estos judíos, hermanos judíos débiles, y algunos terminaban flaqueando en su fe. Pablo dice, no puede ser así, no debemos hacer algo que lleve a la ruina de la fe de su fe al que está débil. Pablo regresa al tema de la conciencia en asuntos de comidas otra vez. Y luego Pablo habla de la arrogancia de los que ya superaron ese tema. Yo pienso,
de los mismos judíos y especialmente de los gentiles en esa época, que ya habían superado el tema de las regulaciones y eso es arrogante si se trata de poner presión, como digo, en vez de enseñarlo bien, obligar o poner presión o poner como despreciando a aquellos hermanos judíos débiles. Pablo, en otras palabras, dice, eso es arrogancia. Esa es, como decimos tantas veces aquí, una manera de no saber amar inteligentemente, con la sabiduría de Dios. No confunda la palabra inteligencia cuando yo la uso como si dijésemos la inteligencia humana. Esto es con la sabiduría de Dios. Cuando digo hay que amar inteligentemente, es amar con la sabiduría de Dios. Es saber cuándo acercarse, saber cuándo poner un poquito de distancia, es saber cuándo cubrir, porque el amor cubre multitud de pecados, es saber cuándo exponer, permitir exponer el pecado. Miremos toda la Biblia, no solamente los textos que nos apasionan y que nos gustan. El amor es sabio, el amor en la Biblia entre hermanos es un amor sabio, es un amor que imitamos al Señor Jesucristo. Usted recuerda al Señor Jesucristo, inclusive con sus discípulos. Hubo algunas reacciones tremendamente sabias, por supuesto, de parte del Señor Jesús en cuanto a cómo amó a los que preparó para servirle y seguirle. Y a veces uno piensa, wow, esto está un poquito fuerte. Ese es un amor sabio, ¿ok? Entonces, Pablo nos dice, hay que hacer eso sin arrogancia, no creyéndose superiores, no manipulando, no ejerciendo una presión que finalmente termine alejando al hermano débil. El otro asunto delicado que Pablo dice aquí, usa la palabra vituperio o burla o poner por debajo, está dirigido específicamente a los hermanos fuertes en la fe. Repito que ya no tenían la situación de la observancia de las leyes ceremoniales, pero que en su arrogancia finalmente producían o provocaban que los hermanos débiles los vituperaran. En otras palabras, se burlaran de ellos o vieran la libertad de ellos como algo escandaloso. El reino de Dios, dice la palabra de Dios, hay que cuidarlo. No es comida ni bebida, sino justicia, paz, etcétera, en el Espíritu Santo. Vamos a explicar esto porque hasta hay cantos que incluyen este versículo y no necesariamente siempre están bien puestos, en el sentido de que no dicen lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto? Bueno, de una manera el texto está diciendo que el reino de Dios no ha llegado aún de manera manifiesta. Como dijimos hace una semana atrás, el Señor Jesús en Mateo nos enseña a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como ustedes se dan cuenta, eso no es la realidad todavía. Aun cuando el reino de Dios está establecido en la iglesia, a través de la iglesia de manera espiritual y se va extendiendo conforme pasa el tiempo, el Espíritu Santo trabaja a través de la iglesia alrededor de todo el mundo, el evangelismo avanza en medio de una terrible persecución. Hoy en la tarde estaba viendo un estudio que dice que más de 5,000 personas murieron cruelmente por causa del Señor en el año 2023, en 2 o 3 países, especialmente en Corea del Norte, y no recuerdo cuál era el otro país, pero en medio de todo eso el Evangelio sigue progresando, sigue avanzando el reino de Dios, pero lo que tenemos que entender es que este reino de Dios está primariamente y primeramente en nosotros los creyentes. Desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, pasamos a ser parte del reino de Dios, pero estamos esperando el reino manifiesto, visible de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo descienda en las nubes en su segunda venida a establecer su reino. Él va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y usted dice, ¿por qué va a establecer su reino, pastor? Si ya está el reino de Dios. Recuerde, el Señor Jesús, aún estando en la tierra, dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero también habló del tiempo final, donde su reino se establecería con él como evidentemente cabeza del reino. Entonces, en medio de este tiempo que estamos viviendo, ¿cuál es la función de Dios el Espíritu Santo?
ser nuestro confortador, nuestro consolador, ser nuestro maestro, el Paracletos, el que va con nosotros y al lado de nosotros. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas, tomará de lo mío, no de fulano y fulana, de lo mío, y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque mientras tanto, el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hasta que eso llegue, Él nunca nos dejó abandonados ni nos dejará abandonados, pero falta la consumación final del reino cuando Él regrese. Mientras tanto, ¿qué hace Dios el Espíritu Santo? Él produce justicia, paz y gozo. Mientras tanto, en la iglesia, entre los cristianos, Él produce justicia, paz y gozo. Entonces, Dios el Espíritu Santo nunca produce discordia entre hermanos en Cristo, es lo que el texto está diciendo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos de Él, el Espíritu Santo está en nosotros. Una de las pruebas de que eso ocurre es que en nosotros, en general en la iglesia, Él siempre va a producir justicia, paz y gozo. Entonces Pablo dice, en otras palabras, si nosotros, que ya hemos superado el asunto de lo ceremonial, comidas, días de fiesta, comenzamos a poner presión sobre los hermanos más débiles, que aún no entendieron eso en la gracia, y tratamos de hacer el trabajo del Espíritu Santo, en vez de producir justicia, paz y gozo, o que el Espíritu Santo en nosotros produzca justicia, paz y gozo, nosotros comenzamos a producir todo lo contrario. Por eso está esta carta diciendo, no haga eso, ¿ok? No haga eso. Sea lleno del Espíritu Santo, como él va a decir en el capítulo 5, verso 18. Sed llenos del Espíritu Santo y recuerden, en todo el contexto del libro en Efesios 5:18 no está hablando de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo al modo del día de Pentecostés o en la casa de Cornelio o después en Éfeso o después no está hablando de ese tipo de experiencia aun cuando usa la misma expresión, porque en Efesios 5:18 es una orden el ser lleno del Espíritu Santo. Dios no nos puede ordenar una obra sobrenatural que solamente Él puede hacer. Lo que está hablando es, nosotros buscamos estar permanentemente siendo controlados por el Espíritu Santo. Y para eso es un morir a nosotros mismos, para que Él tenga lugar completo en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, somos agentes de paz, somos agentes de justicia, somos agentes de gozo, pero es Él el que hace todo eso. Y por eso también nosotros aprendemos a no presionar a las personas que todavía están débiles en su doctrina. Es lo que realmente tiene que ver con la palabra fe. Aquí, recuerden, no está hablando de la fe que se ejerce al orar, al esperar que Dios responda. Está hablando de la fe como un sinónimo de la doctrina, de la vida con Dios. Entonces, el que sirve a Dios viviendo en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, agrada a Dios y además es bien visto por los hermanos y contribuye a la armonía. ¿Ok? Entonces en todas las iglesias nosotros nos vemos mutuamente, vemos que llega fulano, sultano a nuestro hogar o cuando estamos reunidos como asamblea en la iglesia y es hermoso decir, oh, qué bueno, llegó el hermano, esta familia, la otra familia, y uno sabe que pues como todos pueden pasar por problemas, situaciones, un mal día, un mal mes, un mal año, y sin embargo siempre son agentes de paz, siempre hay armonía cuando están ellos ahí. Y a veces no ocurre eso, a veces ocurre que personas tienen que aprender, en todas las iglesias del mundo ocurre eso, a no llevar alguna cosa que finalmente produzca desunión o discordia. Bueno, podríamos calificar también ahí a la gente un poco más débil, como dice Pablo, aunque el texto específicamente habla de los asuntos ceremoniales, de las comidas y los días de fiesta y el día de reposo. Evidentemente hay otros textos en la Biblia que también nos hablan de situaciones interpersonales en las cuales podríamos incluir esto. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando, ¿quién las produce? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, este es nuestro final para el segundo punto. Vamos amando unos a otros, nos amamos unos a otros bajo la soberanía de Dios, como decimos, recordando que somos miembros del reino de Dios.
En último lugar, los versículos 19 al 23, continuando Pablo con el tema, nos muestra que el cristiano ama contribuyendo a la edificación de la iglesia. Y Pablo estaba enfocándose muy literalmente en la iglesia local de Roma y nosotros, pues, en la iglesia de la red. Pablo dice que sigamos la paz. El Salmo 34, 14 dice, busca la paz y síguela. Y propongámonos ser hermanos que nos edificamos mutuamente, lo que está diciendo los últimos versículos aquí, 19, 23. Así que aún algo bueno como nuestra libertad en Cristo, en este caso para escoger qué comer, qué no comer, qué beber, qué no comer, es una hermosa libertad, pero puede llegar a ser un tropiezo o una ofensa o puede causar debilidad espiritual en otras personas que todavía no lo ven así, no están firmes en ese área. Así que el cristiano no debe usar su libertad en asuntos abstractos, como si fueran una regla de conducta, o imponer sus opiniones sobre los demás. Yo he escuchado eso. Personas discutir, no, es que no hay por qué entrar en una pelea o una discusión, simplemente cuando escuchamos que alguien todavía batalla con el asunto de la comida, la bebida, el día de fiesta, por cuestiones ceremoniales o porque, bueno, la Biblia dice esto y me parece, bueno, la verdad en amor, ¿no es cierto? Como decimos ahí en el libro de Efesios, dice, espacio, tranquilo, orando, mostrando, predicando, enseñando, discipulando, con paciencia. Si el Espíritu Santo no hace un cambio en las vidas, nosotros no lo vamos a lograr. Porque si no, va a ocurrir lo que ocurre en algunos casos. La gente termina, entre comillas, adoptando lo que le estamos tratando de enseñar, no porque de corazón, su corazón ha cambiado al respecto, sino para que ya no hablemos más del asunto, o bueno, nomás no lo entiendo, no lo acepto, pero ni modo lo voy a hacer. Eso no es genuino. Recuerde, la palabra termina diciendo, el que no está plenamente convencido de lo que hace está pecando. Entonces, la completa libertad, dijo James Deeney, que fue un famoso teólogo a finales del siglo XIX, XX casi ya. Él dijo, la completa libertad debe ser balanceada por el completo sentido de responsabilidad ante Dios. Lo repito, la completa libertad debe ser balanceada por el completo sentido de responsabilidad ante Dios. En otras palabras, sé que tengo esta libertad, ya he madurado aquí, gloria al Señor. Sin embargo, si mi libertad todavía es un tropiezo para hermanos que aún están débiles, mi responsabilidad tiene que balancear mi libertad. Dios me pide cuentas también de mi responsabilidad con mis hermanos en Cristo. Entonces Pablo dice, cuando uno llega a estar plenamente convencido de algo, dice él, bienaventurado. Bienaventurado es la palabra feliz y en este contexto significa es espiritualmente próspero en lo que hace. Y luego muestra lo opuesto, es condenado si hace algo que está en contra de su propia conciencia. Recuerda que la conciencia tiene que estar equilibrada por lo que el Espíritu Santo dice, no por nuestra conciencia que fue alimentada por la familia, las generaciones anteriores, la historia, la cultura, la filosofía. No, esto es el Espíritu de Dios. Entonces, es infeliz o condenado el que duda sobre lo que come, pues es inestable, es inconsciente. Inconsistente, es inestable, inconsistente. Sí, debo, no debo, y lo hace y después se siente culpable, o no lo hace y no debería sentirse culpable, y tiene esa dicotomía y ese problema. Entonces, Pablo está diciendo el que actúa y no está plenamente convencido, no ha explorado, no ha orado y aún no está maduro en ese área y de todas maneras lo hace quizás por la presión del grupo o no sé por qué, pero lo hace. Pablo dice, eso es condenación. Y otra vez, esto no es condenación porque se va a ir la persona al infierno, sino porque no está establecida en su fe y todo lo que no proviene de fe trae problemas, entonces es pecado. Cualquier cosa que se haga sin la convicción de que Dios la ha aprobado es por definición
pecado. Dios nos ha llamado a una vida de fe. La confianza es la voluntad de poner toda nuestra vida delante de Dios para su aprobación. Cualquier duda concerniente a una acción automáticamente ya remueve remueve esa acción de la categoría de lo que es aceptable. En otras palabras, si usted tiene dudas en cuanto a estas cosas que Pablo menciona aquí en la carta, o Dios a través de Pablo, esa duda automáticamente le pone bajo la categoría de que aquí hay algo que está mal. Entonces, volvemos rápido a lo que dejé antes. ¿Qué pasa con esas cosas grises, como decimos? Uno dice, la Biblia es blanco y negro, y ya, pero hay cosas que son un poco temas grises. I don't know, la Biblia no dice, no fumarás, para dar un ejemplo. No te drogarás. A mí, la gente a veces dice, ¿dónde está en la Biblia eso? Bueno, no lo va a decir así, pero hay muchos textos en la Biblia que usted puede estudiar en oración, rogándole a Dios que le ayude a interpretar bien lo que la palabra de Dios dice y se va a dar cuenta, esto que quiero hacer, si estoy dudando, mejor no debo hacerlo. Entonces, si es gris para usted o si todavía es incorrecto, no ve que tenga apoyo en la Biblia para hacerlo, aunque no esté específicamente dicho en el texto, bueno, si usted lo hace, está corriendo un gran riesgo de pecar. Entonces, si bien no debemos comprometer también nuestra santidad con el pecado, por ejemplo, aceptando el pecado de otros para no ofenderlos, este es otro punto, de todas maneras, sería un pecado aceptar a alguien, no digo a la persona, sino el pecado de la persona porque no lo quiero ofender. Eso es un pecado, no hay amor ahí hacia esa persona. Dios dice que debemos ser amables, como dice Efesios 4:15, decir la verdad en amor, pero decirla, no callarla, y permitiendo que Dios nos use para ayudar a aquellos que aún son débiles en cuanto a su entendimiento acerca de la gracia. Así que jamás debemos hacer nada que perturbe la paz de una persona, que perturbe la paz de la iglesia, y debemos ejercer la paciencia que Dios nos ha dado como una de las características de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Amén. Padre, por eso en esta noche te agradecemos por tu palabra que es clara y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos, Señor, cuando en nuestra alegría de haber superado algunas cosas y sentir que estás haciendo un trabajo de maduración en nosotros, de pronto nos olvidamos que en algún tiempo también estábamos débiles en algunas áreas y otros hermanos tuvieron que tener paciencia con nosotros y ayudarnos. Ahora ayúdanos a los que hemos superado ya algunas cosas para tener paciencia con otros y ayudarles y ser un instrumento en tus manos para ayudarles a crecer. Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.